Una partitura es lo mismo que una receta de cocina o que un instructivo, es decir, un escrito específico de cómo se debe llevar a cabo la realización de un producto. En una receta siempre está escrito el nombre del platillo y qué utensilios e ingredientes se van a usar, así como en una partitura aparece el nombre de la pieza y con qué instrumento se toca. En una receta, por los ingredientes podemos saber si el platillo será dulce o salado, así como en una partitura por la tonalidad y los acordes empleados podemos saber si la música sonará alegre o triste. La receta suele decir por cuánto tiempo se debe calentar o cuánto tiempo hay que batir la comida. Del mismo modo, la partitura especifica si la pieza es lenta o rápida. Una receta nos dice a qué intensidad de calor se debe someter la comida. La partitura también nos dice con qué intensidad se tocará cada pasaje y si en algunos momentos debe subir o bajar de fuerza. Por la cantidad de ingredientes y especificaciones veremos qué tan difícil es llevar a cabo el platillo, así como por la densidad de notas, de alteraciones, ligaduras e intensidades veremos qué tan complicada es la ejecución de la pieza. Todo esto nos da a entender que la música, a diferencia de lo que nos han hecho creer por mucho tiempo, no es una cuestión de puro talento. Y si bien, al ser una expresión artística, no tiene ningún sentido hacerla sin pasión, lo cierto es que es tan objetiva y científica como cualquier otra materia y cualquier persona podría entenderla y descifrarla. Así como desciframos estos caracteres que sirven para representar cantidades y a su vez hacer operaciones con ellas. Así como aprendimos a leer estos signos que inventamos para poder guardar un mensaje en papel. Del mismo modo, los humanos, hace miles de años, vieron que la música también tenía que ser guardada de alguna forma, y la escritura era la única opción. Milenios de evolución que pasaron por las manos de diferentes teóricos le permitieron a esta notación ser tal como la conocemos hoy en día. Con esto la música no solo pudo ser guardada para la posteridad, sino que la partitura se volvió un mapa exacto del movimiento armónico, cuales planos de un arquitecto que sirven para luego llevar a la realidad lo escrito. Así la música podía ser recreada con exactitud una y otra vez con solo leerla. Algunos podrían pensar, pero bueno, en esos tiempos no existían las grabadoras de sonido, entonces ahorita ya no es necesario escribir la música. Decir eso sería tan impreciso como creer que los planos de un arquitecto no son necesarios porque ya se le pueden tomar fotos a las casas. En realidad no existe forma más exacta y rápida de pedir a un músico que interprete algo que con una partitura. Sabiendo la utilidad de esta y con el interés de descifrarla, viene la pregunta más importante que es, ¿qué crees que sea lo más difícil a la hora de leer música? Alumnos que apenas inician suelen decir cosas como saber qué nota es o tocar varias notas al mismo tiempo. Pero al decir eso ignoran lo más básico de la música, que es el tiempo-ritmo. Lo más difícil en la música es contar. El compás no es más que un número, o mejor dicho, una fracción que rige el ritmo de la pieza. Es decir, así como un pastel entero se puede partir en 2, en 4, en 8 o en 16 partes iguales, el sonido también se puede dividir así. La figura musical redonda representa el pastel entero. La blanca representa el medio. 2 blancas es igual a una redonda. La negra el cuarto. 4 negras es igual a una redonda. La corchea el octavo. 8 corcheas es igual a una redonda. La semicorchea el 16avo. 16 semicorcheas es igual a una redonda. Por ejemplo, si encontrásemos un compás que diga 4 cuartos, significa que habrá 4 negras por cada compás. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Este compás tiene un primer tiempo fuerte, segundo tiempo débil, tercero relativamente fuerte y cuarto relativamente débil. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es como las palabras que tienen acentos, la música también los tiene y eso se debe al compás. Por eso aquí el intérprete deberá mantenerse pensando en el pulso de las 4 negras, incluso aunque aparecieran figuras diferentes, y eso le dará precisión. Y si no solo piensa en las 4 negras, sino en la división más pequeña que haya en la pieza, en este caso las corcheas, tendrá aún más precisión y estará preparado para todo. 1 y 2 y 3 y 4, 1 y 2 y 3 y 4. Por cierto, este compás también suele escribirse con una letra C y es uno de los más comunes de todos. Aunque existen todo tipo de combinaciones binarias y ternarias que si ustedes quieren podremos ver en próximos videos. Lo que sí hay que aclarar es que incluso adentro de un compás binario puede haber subdivisiones ternarias. No existen como tal las figuras ternarias, pero una de las diversas formas de representarlas es agregar un puntillo. Al ponerlo del lado derecho de la figura, a esta se le suma la mitad de su valor.
La blanca con puntillo ya no valdría un medio, sino un medio más un cuarto. Igual la negra ahora valdría un cuarto más un octavo, y así sucesivamente. El resultado de usar una figura como esas sería algo así. Y bueno, por último también hay que mencionar que cada figura, que como ya vimos representa sonido, tiene una contraparte de la misma duración que representa silencio. ¿Cómo se interpreta un silencio? Pues simplemente esperando el tiempo indicado. Sabiendo todo lo que acabamos de decir, te será fácil resolver los siguientes ejemplos. Intenta chasqueando o golpeando la mesa al ritmo y duración de las figuras indicadas. 1 y 2 y 3 y 4, 1 y 2 y 3 y 4. Ahora intentemos con las dos manos. 1 y 2 y 3 y 4, 1 y 2 y 3 y 4. Ahora con las dos manos haciendo algo diferente. Y aunque esto aún no suena tan musical, en una pieza ignorar el compás y comenzar a interpretarla sin antes haberlo visto e interiorizado sería tan caótico como leer un libro sin saber el título o el subtítulo. Es decir, quizá ni se entendería qué está ocurriendo. Y así como el compás, hay otras indicaciones elementales a observar antes de iniciar la ejecución. Ahora que tenemos una clara perspectiva de la línea horizontal por la que avanza el ritmo de la música, podemos pensar en la altura de los sonidos. Esto da lugar a las melodías. Para que la altura de los sonidos sea específica, existe el pentagrama. 5 líneas en las que se pueden ubicar las notas. Estas pueden estar entre líneas o en espacios. La distancia de una nota a otra se conoce como intervalo. No importa qué nota sea, de aquí a acá siempre será un intervalo de segunda. De aquí a acá también. De aquí a acá uno de tercera. De aquí a acá uno de cuarta. Aquí uno de quinta, de sexta, de séptima, octava, etc. Todo el mundo conoce la escala do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, estas de aquí no son ninguna. No son nada, solo son intervalos. Se convierten en notas hasta que aparece la clave. Esta indica de qué nota estamos hablando. Las claves más utilizadas son la de sol y la de fa, presentes en la escritura pianística. Generalmente veremos que la clave de sol es para la mano derecha con los sonidos agudos y la de fa para la izquierda con los graves. Aunque a veces también se usan 2 de sol para cuando todo es agudo o 2 de fa para cuando todo es grave. La clave de sol se llama así porque se comienza a dibujar desde la segunda línea, la cual será precisamente la línea de la nota de sol 4. Este sol. No este ni este sol, sino este sol. Y si este sol, la de arribita es la, y la de abajo fa, y esta mi, y esta re, y esta do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y así sucesivamente. Si nos salimos del pentagrama solo agregamos más líneas adicionales. Ahora bien, la clave de fa va en el pentagrama de abajo y se comienza a dibujar desde la cuarta línea, la cual será la nota de fa 3, este fa. Se hizo así para que precisamente el do central, que en la clave de sol es este, en la clave de fa también se vea así. Y si este es do, la de abajito es si, esta la, esta sol, esta fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y ahora tenemos una gigantesca escala de graves a agudos. Y no hay más, las claves son tan solo ese parámetro para saber de qué nota se trata y a qué registro pertenece. Si eso lo podría interpretar una flauta o un soprano, o un violín, una guitarra, un bajo, un violonchelo o un contrabajo. Por cierto, hasta este punto ya tocamos todas las notas de la escala de do mayor, la cual se encuentra en las puras teclas blancas del piano. Seguramente en este momento el acorde de do mayor ya está muy bien establecido en tu oído. Pero ¿qué tal si ahora suena este? Por supuesto que nadie se lo esperaba. Toda la música que se escucha por todos lados es modal y tonal. Si crees que eso no es verdad, entonces es porque escuchas de este tipo de música. La tonalidad no es más que un sistema en el cual una nota funciona como centro gravitatorio alrededor del cual giran todas las demás notas. Hace rato ese centro gravitatorio o tonalidad era do mayor, cuya escala es do, re, mi, fa, sol, la, si, o sea las teclas blancas. Pareciera que solo existen esas 7 notas porque son las únicas que tienen nombre, pero en realidad existen 12 notas en total. Y esas 12 notas están separadas entre sí a distancia de lo que se llama medios tonos o semitonos.
El piano está construido de manera que la escala de do mayor se encuentre en las teclas blancas sin problema, y por eso también la llaman escala modelo. Dicha fórmula es un tono de do a re, un tono de re a mi, medio tono de mi a fa, un tono de fa a sol, un tono de sol a la, un tono de la a si y un semitono de si al siguiente do. Con ello tenemos la escala de do mayor. Dicha fórmula de hecho la podemos transportar a cualquier otra nota y volverla a ella centro tonal. Por ejemplo a sol. Sigamos la fórmula. Tono, tono, semitono, tono, tono. Casi queda, salvo que el último semitono no está donde debería. Pero si convertimos el fa en fa sostenido, que no es más que subirla a medio tono, ahora sí queda. Si viéramos una partitura que al principio tiene un fa sostenido, significa que todos los fa serán así y por tanto se trata de la tonalidad de sol mayor. Y si no hubiera nada, como solo se usarían teclas blancas del piano, estaría en do mayor. Ahora bien, y si intentáramos que el centro tonal sea fa, veremos que la fórmula casi queda, salvo que el primer semitono tampoco está donde debería. Pero esta vez no es necesario subir la nota, sino bajarla. Así que el si lo convertimos en si bemol y ya queda. Si vemos una partitura con un si bemol al principio, se trata de la tonalidad de fa mayor. Bueno, no necesariamente, porque también existen los relativos menores. Toda tonalidad mayor tiene una tonalidad menor relativa, que no es más que su sexto grado usado como centro tonal. Los dos de forma natural tienen las mismas notas, por lo cual tienen la misma armadura, solo que el centro tonal es diferente. El mayor suena algo así como alegre y estable, y el menor triste o catastrófico. Sabiendo todo esto, que no es más que lo básico para descifrar una partitura, y también intuyendo que a lo largo de la pieza pudieran aparecer diversas alteraciones por varios motivos, apuesto que ahora esto ya no se ve tanto como un jeroglífico incomprensible del antiguo Egipto. Esta partitura que vimos al principio es la muy conocida sonata para piano número 16 de Mozart, que suena así. Y con verla a simple vista, ahora podemos saber que está en 4/4, que la figura más pequeña es el 16avo, de los cuales habrá 4 por cada negra, que inicia un poco agudo porque son 2 claves de sol, pero ya después está normal, que como no hay alteraciones en la armadura, suena alegre y las primeras notas son do, pues está en do mayor. En fin, el objetivo de este video ha sido ayudar a erradicar el hecho de que una partitura abrume por su densidad. Sabiendo estas cosas, ahora al verla es fácil saber qué significa y todo lo demás es tan solo técnica y practicar muy lento y con mucha paciencia. Con esas últimas dos cosas se construye con cimientos firmes. Ahora podrías ir y tomar cualquier partitura de compás binario y tener mucho mejor comprensión de ella. Además dejaré esta en la descripción. Pero nada de esto es fácil. Bueno, ahora con su permiso me voy a continuar el siguiente video, que será: te enseño a tocar guitarra en 5 minutos aunque no tengas guitarra.